Deja de hacer scroll y escúchame. Lo que vas a descubrir en este video no es una historia cualquiera. Es la verdad que el mundo ha querido enterrar durante siglos. ¿Sabías que un día, a plena luz del mediodía, la Tierra fue envuelta en una oscuridad tan profunda que ni el sol se atrevió a brillar? No fue por un eclipse, ni por una nube. Fue el dolor de Dios mismo rompiendo el cielo. Desde la hora sexta hasta la novena, las tinieblas cubrieron el mundo. ¿Por qué? Porque alguien colgaba de un madero, desfigurado, irreconocible, y aún así miraba al cielo con amor. Esta no es solo una historia religiosa, es el acontecimiento que cambió el destino de la humanidad. Y si quieres entender por qué ese viernes fue todo menos común, suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de ver va a volarte la cabeza. La historia no comienza con un milagro, comienza con una traición y termina con un grito que partió el velo del templo, un grito que no fue de derrota, sino de victoria eterna. Pero para comprenderlo tienes que venir conmigo al Monte de las Calaveras, donde la sangre no fue solo sangre, fue pacto, fue promesa, fue redención. Hacer clic en suscribirte ya, porque esta es la verdad que no te contaron. Todo comenzó horas antes, en un jardín envuelto por el silencio, Getsemaní. Mientras la ciudad dormía bajo la sombra solemne de la Pascua, un hombre solitario se arrodillaba entre los olivos. No temblaba por cobardía, sino por el peso invisible que cargaba en el alma. Su sudor caía al suelo como gotas de sangre, una premonición viva de la cruz. Él sabía lo que se acercaba. Sabía que sería entregado, golpeado, humillado y finalmente abandonado, incluso por los que más amaba. Y aún así, oró con el alma quebrada: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Puedes imaginarlo? El Hijo de Dios, rogando con humildad, aceptando el dolor como un acto de amor. En ese momento, bajo la luna llena, apareció una multitud con antorchas y espadas. Lo buscaron como a un delincuente, y cuando preguntaron por Jesús de Nazaret, él respondió con firmeza: Yo soy. Solo 2 palabras, y los soldados retrocedieron y cayeron al suelo. ¿Quién era este hombre que, con su voz, desarmaba a los que venían a arrestarlo? Aquella noche, el cielo no cerró los ojos. El juicio más injusto de la historia acababa de comenzar. Lo arrastraron como a un criminal, pero no pudieron hallar culpa en él. Primero lo presentaron ante los sumos sacerdotes, luego ante el Sanedrín, y aún así nadie logró probar que merecía la muerte. Sus palabras ardían como fuego, y su silencio cortaba como espada. Cada respuesta suya era una sentencia de verdad que dejaba al descubierto los corazones más endurecidos. ¿Eres tú el Hijo de Dios?, preguntaron con rabia contenida. Y él, con voz serena, respondió: Tú lo has dicho, y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Esa frase encendió la furia. Gritaron blasfemia, rasgaron sus vestiduras y lo escupieron en el rostro. ¿Por qué tanto odio hacia alguien que solo habló verdad? ¿Por qué ese deseo de ver su sangre derramada? Porque la luz siempre incomoda a la oscuridad. Porque la verdad hiere más que cualquier espada. Cuando Dios se hizo hombre, los hombres temblaron al verse reflejados en su pureza. Lo llevaron ante Pilato, esperando encontrar una condena, pero el gobernador romano no halló en él ninguna falta. Y aún así lo mandaron a azotar con látigos de hueso y metal, que no solo rasgaban carne, sino también dignidad. Lo vistieron con un manto púrpura, lo coronaron con espinas y lo ridiculizaron. «Salve, Rey de los judíos». ¿Dónde estaban los que lo ovacionaron días antes? ¿Dónde los que gritaban «Hosana»? Ahora el silencio de la multitud dolía más que los clavos que pronto perforarían su cuerpo. Pilato lo miró fijamente,
y algo en ese rostro destrozado, cubierto de sangre y dolor, lo estremeció. Sabía que estaba frente a un inocente. Lo declaró abiertamente: «Yo no hallo delito en este hombre», pero el pueblo, el mismo que días antes había sido alimentado, sanado y abrazado por su compasión, ahora rugía con una furia irracional: «Crucifícalo». Pilato, atrapado entre la verdad que veía y la presión que sentía, hizo un gesto inútil. Tomó agua y se lavó las manos, como si eso pudiera limpiar la culpa de condenar a un justo. Y entonces, una frase escalofriante emergió de la multitud, una declaración que aún retumba en la historia: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Detente por un momento. Puedes sentir el peso de esas palabras. Sellaron un destino, sí, pero también abrieron un camino impensado. Esa sangre que se invocaba como maldición se convertiría en la mayor bendición, y así fue entregado. Entre insultos y escupitajos, cargando su cruz, avanzó por la vía dolorosa. Sus pasos eran lentos, su cuerpo apenas se sostenía, pero su mirada no se apartaba del propósito. Cada paso lo acercaba al Gólgota, el monte de la calavera, donde cielo e infierno colisionarían, y el amor vencería en el más absoluto silencio. Gólgota, una colina seca, olvidada, donde la esperanza parecía no tener lugar. Allí llevaban a los desechados, a los que la sociedad ya no quería ver respirar. Y ese día, entre dos ladrones, colgaron al Hijo del Hombre. Estaba desnudo, desfigurado, desangrándose, y sin embargo, en silencio. Los clavos perforaron sus muñecas, sus pies fueron traspasados, y el madero se alzó, levantando un cuerpo quebrado, sostenido apenas por el dolor. Cada respiro era una batalla, cada segundo, una eternidad. Desde abajo, los soldados jugaban a los dados por su túnica, como si todo aquello fuera solo un espectáculo más. Algunos se burlaban: «Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz». Pero él no respondió, no porque no pudiera, sino porque su propósito era permanecer. Uno de los ladrones lo maldecía, pero el otro lo miró con ojos sinceros y le dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y Jesús, con los labios agrietados, con voz apenas audible, pronunció una promesa que aún hoy estremece el alma: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». ¿Lo puedes sentir? Incluso colgado en la cruz, en la agonía más extrema, seguía ofreciendo salvación. Incluso rodeado de burlas, seguía extendiendo gracia, porque aunque estaba colgado como un criminal, seguía siendo rey. Entonces sucedió lo impensable. Al llegar la hora sexta, el mundo se oscureció. El sol se escondió, no por causa de nubes ni de tormentas, sino como si la creación entera se negara a contemplar la escena. Desde el cielo no hubo truenos, solo un silencio estremecedor. La tierra contuvo el aliento. Jesús, colgado entre el cielo y la tierra, comenzó a sentir un peso que ningún ser humano podría soportar. No solo el dolor físico, sino el peso del pecado del mundo entero. La carga no era solo madera y clavos, era cada mentira, cada traición, cada lágrima derramada por el quebranto del alma humana. Y en medio de esa oscuridad, su voz rompió el silencio con una pregunta que cortó el universo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». El Hijo Eterno sintió, por primera vez, la distancia del Padre. No fue desesperación, fue entrega. No fue debilidad, fue obediencia. Era el amor llevado hasta la última frontera. En ese momento, el cielo se retiró. No por falta de amor, sino para que tú y yo pudiéramos acercarnos. Entre las tinieblas comenzaba a gestarse la luz más poderosa que la humanidad jamás conocería, una luz que no brillaba aún, pero estaba a punto de nacer. El cuerpo de Jesús pendía, exhausto,
pero su espíritu permanecía inquebrantable. Sabía que el fin estaba cerca, aunque no se trataba de un final cualquiera, sino de un acto eterno. En medio del suplicio, entre respiraciones entrecortadas, con la garganta reseca y los labios agrietados, pronunció: «Tengo sed». Le ofrecieron vinagre en una esponja, y entonces, alzando su mirada hacia el cielo invisible, exclamó las palabras que cambiarían la historia para siempre: «Consumado es». No fue un suspiro de derrota, sino un grito de victoria, porque en ese instante el precio fue pagado, la deuda saldada, el enemigo vencido. La redención no era una promesa futura, era una realidad sellada con sangre. Y cuando pronunció esas palabras, inclinó su cabeza y entregó su espíritu. En ese mismo segundo, lo sobrenatural se hizo tangible. El velo del templo, aquel que separaba al hombre de la presencia divina, se rasgó de arriba a abajo. No por manos humanas, sino por la voluntad del cielo. El acceso a Dios fue abierto, no por mérito, sino por gracia. El sacrificio perfecto había sido hecho, y lo imposible se volvió posible. El centurión que vigilaba la ejecución, endurecido por la guerra, cayó de rodillas y dijo con el alma estremecida: «Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios». En el instante en que todo parecía perdido, el cielo rugió y la tierra respondió. Cuando Jesús exhaló su último aliento, el mundo tembló. No fue un simple sismo, fue como si la creación entera llorara con un grito profundo. Las rocas se partieron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. ¿Puedes imaginarlo? El cielo llorando, la tierra estremecida y la muerte comenzando a retroceder. En Jerusalén, el caos se apoderó de todos. El templo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, quedó expuesto. El velo rasgado no era solo un símbolo físico, era una declaración espiritual. Ya no habría más barreras entre Dios y la humanidad. Pero mientras eso ocurría, en el monte solo quedaban los sonidos del crujir de la madera y los sollozos de unos pocos fieles. María, su madre, permanecía allí, destrozada, pero de pie. Juan, el discípulo amado, miraba con lágrimas y corazón desgarrado. Algunas mujeres, fieles y anónimas, observaban lo que muchos no quisieron enfrentar. Los demás se habían ido, porque cuando la gloria de Dios se manifiesta en forma de sacrificio, pocos son los que entienden su grandeza, y mientras el cuerpo del Mesías colgaba sin vida, una esperanza secreta comenzaba a nacer, justo bajo la sombra del Gólgota. Al caer la tarde, el cuerpo ya no podía permanecer allí. La ley lo exigía. El corazón lo imploraba. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un hombre rico, miembro del Sanedrín, pero discípulo en secreto, se presentó ante Pilato. Su nombre: José de Arimatea. Con valentía pidió el cuerpo de Jesús. Lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en una tumba nueva, tallada en la roca. Un sepulcro prestado, porque solo sería necesario por poco tiempo. ¿No es impactante? Aquel que no tuvo dónde recostar su cabeza en vida, ahora reposaba en un sepulcro ajeno. El silencio reinó. Una gran piedra fue rodada a la entrada y guardias fueron colocados para vigilar. Los líderes religiosos temían algo más que su recuerdo, temían su palabra, porque él había dicho que resucitaría al tercer día, y aunque no creían en él, temblaban ante la posibilidad de que su promesa fuera real. Las mujeres, con el alma en ruinas, observaban de lejos. El día se apagaba, y con él la esperanza parecía desvanecerse. Parecía que todo había terminado, pero en lo más profundo del sepulcro, algo comenzaba a moverse,
algo que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. El sábado amaneció, pero no fue un sábado como los demás. Jerusalén, habitualmente envuelta en el descanso sagrado, ahora respiraba una mezcla espesa de culpa, miedo y silencio. Los discípulos se escondían, confundidos y devastados. Sus sueños estaban rotos, su fe herida. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo aquel que levantaba muertos, que sanaba con una palabra, que hablaba como nadie, ahora yacía sin vida en una tumba? Las promesas parecían haber desaparecido en el viento. El cielo guardaba silencio y la esperanza parecía haber muerto también. Aquel sábado fue una pausa inquietante, un abismo entre el horror del viernes y lo desconocido del domingo. Pero incluso cuando Dios parece callar, Él no deja de obrar. En lo oculto, en lo invisible, lo eterno comenzaba a estremecer el mundo espiritual. Las puertas del Hades se sacudían, las cadenas de la muerte comenzaban a oxidarse, y una luz tenue, casi imperceptible, empezaba a brillar dentro del sepulcro. Nadie lo veía, nadie lo comprendía, pero el aparente fracaso del viernes y el vacío del sábado eran el preludio perfecto para el milagro que estaba por estallar. Porque cuando parece que todo está perdido, Dios está preparando su acto más glorioso. El domingo comenzó como cualquier otro. El rocío cubría la tierra, el sol apenas asomaba tímido en el horizonte y el aire aún cargaba el peso del duelo. Pero algo era diferente. Muy temprano, antes de que los pájaros cantaran con fuerza, unas mujeres caminaron hacia el sepulcro. Llevaban perfumes, aceites y un amor que no se resignaba a desaparecer. Querían honrar su cuerpo, despedirse, tocarlo una última vez. Pero al llegar, el mundo se detuvo. La piedra había sido removida. El sepulcro estaba vacío y antes de que pudieran comprender, una luz cegadora las envolvió. Dos figuras vestidas con ropajes resplandecientes les dijeron con voz que atravesaba los huesos: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. ¿Puedes imaginar ese instante? El miedo se mezcló con la esperanza. Las lágrimas se volvieron asombro, el dolor en gozo tembloroso. Salieron corriendo, el corazón latiendo como tambores de guerra. Gritaban entre sollozos: «¡Está vivo! ¡Jesús ha resucitado!». Aún así, muchos no creyeron, porque el milagro más grande a veces es el más difícil de aceptar. Pero el plan de Dios no necesita aprobación humana, solo fe. El viernes trajo muerte, el sábado silencio, pero el domingo trajo vida. Ese mismo día, dos discípulos caminaban cabizbajos hacia Emaús. Sus pasos eran pesados, sus rostros abatidos. Hablaban entre ellos sobre todo lo ocurrido, sobre aquel profeta poderoso en obras y palabras, sobre la esperanza que alguna vez tuvieron de que él fuera el libertador de Israel, pero había muerto. De pronto, un desconocido se acercó y comenzó a caminar junto a ellos. Les preguntó: «¿De qué hablan?». Sin saber con quién hablaban, le contaron su tristeza, su desilusión, su corazón hecho pedazos. Entonces aquel hombre comenzó a hablar, y con cada palabra, algo en su interior se encendía. Les explicó las Escrituras desde Moisés hasta los profetas, mostrándoles que todo lo sucedido ya estaba escrito, que el Mesías debía sufrir para luego entrar en su gloria. Al llegar a la aldea, lo invitaron a quedarse, y fue en el momento en que partió el pan que sus ojos se abrieron. Era Él, era Jesús, y justo cuando lo reconocieron, desapareció de su vista. Pero ya no había tristeza, solo fuego en el pecho. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba?, dijeron. Sin perder un segundo, regresaron corriendo a Jerusalén. No podían callar. Jesús había resucitado, no solo del sepulcro, sino también en sus corazones, en su fe, en su futuro.
Mientras los rumores del milagro recorrían Jerusalén y el asombro crecía entre los que escuchaban, los discípulos aún se encontraban encerrados, temblando de miedo. La puerta estaba cerrada, pero el miedo no lograba detener lo inevitable. De repente, sin que nadie lo abriera, Jesús apareció en medio de ellos. Su presencia no fue estruendosa, sino serena, profunda, como un susurro de eternidad. Y dijo: «Paz a vosotros». No era un fantasma, no era una visión, era Él, el mismo que fue clavado, ahora resucitado, vivo, glorioso. Pero aún conservaba las marcas, las heridas en sus manos, el costado traspasado. ¿Por qué no las borró? Porque esas cicatrices no eran vergüenza, eran victoria, eran el testimonio eterno de un amor que abrazó el dolor sin reservas. Tomás no estaba presente, y cuando escuchó lo que sucedió, se negó a creer. «Si no toco sus heridas, no lo creeré», dijo. 8 días después, Jesús volvió a presentarse. Se acercó a Tomás y con infinita ternura le dijo: «Pon tu dedo aquí. Mira mis manos. No seas incrédulo, sino creyente». Tomás cayó de rodillas. «Señor mío y Dios mío», exclamó. Y Jesús, mirando más allá del momento, dijo algo que llegaría hasta nosotros hoy. «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Pasaron los días y cada aparición del resucitado dejaba una marca más profunda en el alma de los discípulos. Pero hubo un encuentro que sanó una herida muy específica. Pedro, el mismo que lo negó 3 veces, aquel que juró no conocerlo en el momento más oscuro, arrastraba la culpa como una cadena invisible. Incapaz de soportar el peso de su caída, volvió a lo único que conocía: la pesca. Y allí, en las mismas aguas donde todo había comenzado, volvió a encontrarse con Jesús. Desde la orilla una voz conocida les gritó: «¿Tienen algo de comer?». Pedro lo reconoció al instante. No lo pensó 2 veces. Se lanzó al agua, desesperado por acercarse. No importaba la vergüenza, no importaba el pasado. Solo quería verlo, abrazarlo, volver a creer que había perdón para él. En la orilla Jesús lo esperaba con pan y pescado sobre brasas. No hubo reproches, solo amor. Y entonces vino la pregunta, no una, sino 3 veces: «¿Me amas?». Y 3 veces, con un corazón quebrantado, Pedro respondió: «Sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo». Y Jesús, con ternura firme, le dijo: «Apacienta mis ovejas». En ese momento, Pedro no solo fue perdonado, fue restaurado. El que había fallado fue llamado nuevamente. Porque el Viernes Santo no terminó en una tumba, sino en un reencuentro lleno de gracia. Después de 40 días llenos de encuentros, enseñanzas y lágrimas transformadas en fe, llegó el momento de partir. Los discípulos se reunieron con él en la cima del Monte de los Olivos. Sus corazones aún no comprendían todo, pero sus ojos ya brillaban con esperanza. Jesús los miró uno a uno. Aquellos hombres temerosos, antes quebrados, ahora estaban listos para arder con una misión que cambiaría el mundo. Entonces les entregó una promesa que resonaría hasta el fin de los tiempos. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos hasta lo último de la tierra. Ya no serían solo pescadores, ni cobradores de impuestos, ni simples hombres marcados por el pasado. Serían portadores del reino, voces vivas del Evangelio, testigos de lo imposible. Y mientras lo miraban, Jesús fue elevado al cielo. Una nube lo ocultó de su vista, pero no era una despedida, era una comisión. Mientras contemplaban el cielo, 2 ángeles aparecieron y dijeron: «Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así volverá». Sí, volverá, porque la historia del Viernes Santo no terminó con la resurrección. Es un presente vivo, una promesa futura,
Y tú, que escuchas este mensaje, eres parte de ese legado, un legado que sigue transformando vidas. Ahora lo entiendes. El Viernes Santo no fue el final, fue el comienzo de una revolución invisible. Ese madero empapado en sangre no fue símbolo de derrota, sino el trono del amor más puro que el universo haya presenciado. Aquel día, el cielo lloró, la tierra tembló y el velo cayó. Pero lo que realmente se rompió fue la distancia entre tú y Dios. Porque esa cruz no solo cargó un cuerpo, cargó tu historia, tus errores, tu dolor, tu culpa, y en su último suspiro, Él gritó por ti: consumado es. Hoy, siglos después, su voz sigue viva, no en ecos lejanos, sino en corazones transformados. La tumba sigue vacía, las promesas intactas. Su espíritu aún arde en quienes creen, así que la próxima vez que vivas un Viernes Santo, no lo veas como una tragedia. Míralo como el día en que el amor rompió las cadenas, como el día en que el cielo pagó el precio para que tú vivieras en libertad. Y si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes, compártelo, porque hay millones esperando escuchar que la cruz no fue el final, fue el principio de todo.